Cobres de Colombia Limitada. Somos líderes en la refinación del cobre. En Cobres de Colombia Limitada refinamos el cobre a partir de la chatarra y manufacturamos pletinas, barras y perfiles de alta conductividad que se utilizan para la conducción de electricidad. Pero, ¿dónde se ubica Cobres de Colombia dentro del contexto mundial de la industria del cobre refinado? Se ubica dentro de las industrias cuya materia prima es la chatarra de cobre. Para entenderlo, observemos el panorama de la producción mundial de cobre refinado. De un total de 20 millones de toneladas, 16 millones provienen de la explotación de yacimientos de mineral de cobre, mientras que aproximadamente 4 millones de toneladas se obtienen del reciclaje de la chatarra. El cobre refinado a partir de la chatarra es química y físicamente igual al cobre refinado que se obtiene a partir del mineral de cobre extraído de las minas. No hay diferencia, pero en cambio, sí existe una enorme diferencia en el gasto energético y el costo ambiental de ambos procesos. Hoy por hoy, un yacimiento de mineral de cobre puede tener un contenido de cobre del 0.6%. Esto quiere decir que de 1000 kilos de roca de un yacimiento y luego de un complejo proceso de extracción, transporte, molienda, concentración, lixiviación o flotación y refinación, se obtienen tan solo 6 kilos de cobre refinado con un gasto energético de 95 millones de BTU. En cambio, de 1000 kilos de chatarra de cobre, pueden lograrse 975 kilos de cobre refinado con un gasto energético de 10 millones de BTU y unas emisiones de dióxido de carbono 65% más bajas. En Cobres de Colombia Limitada, procesamos la chatarra en forma ambientalmente limpia y refinamos el cobre para obtener cobre del 99.95% de pureza, apropiado para utilización como conductor de energía eléctrica. Nuestro proceso es el siguiente. La chatarra, debidamente seleccionada, es ingresada al horno donde se funde a una temperatura de 1200 grados centígrados. Nos encontramos en la etapa de fusión. Este cobre fundido puede contener impurezas, por ejemplo, fósforo, hierro, plomo, estaño y aluminio. Las impurezas presentes en el cobre después de la fusión de la chatarra disminuyen su conductividad en forma muy importante. Un contenido de tan solo 0.05% de fósforo o de 0.08% de hierro reduce en un 30% la conductividad del cobre. Para explicar cómo las impurezas reducen la conductividad del cobre, hagamos un ejercicio de analogía. Supongamos que una pletina de cobre es una autopista de 4 carriles por la que circula la corriente eléctrica. Si el cobre es puro, la corriente fluye libremente por los 4 carriles. Pero si el cobre contiene impurezas, estas actúan como si fueran carros varados o carros lentos que obstaculizan el flujo automotor, es decir, disminuyen la conductividad de la autopista.
Así como los carros varados o lentos crean una resistencia al libre flujo vehicular, las impurezas crean una resistencia al libre flujo de la corriente eléctrica. Como el paso de una corriente eléctrica I por una resistencia R genera calor y pérdida de energía según la fórmula I² por R, la resistencia adicional creada por la presencia de las impurezas se traduce en un calentamiento adicional de la pletina. Es decir, hay una energía eléctrica adicional que se pierde convertida en calor. En resumen, este cobre fundido con contenido de impurezas tiene baja conductividad eléctrica y ocasiona altas pérdidas. Por tanto, no es apropiado para aplicaciones eléctricas. La norma ASTM B187 exige que el cobre para uso eléctrico debe tener una pureza mínima del 99.9%. Para lograr este grado de pureza, el cobre debe ser sometido a un proceso de refinación. La refinación consiste en la eliminación de las impurezas y la obtención de un cobre apropiado para conducir la electricidad. Como Cobres de Colombia Limitada fabrica productos de cobre para uso eléctrico, la refinación del cobre es la esencia de nuestro proceso industrial y tiene las siguientes etapas básicas. Oxidación y reducción. La etapa de oxidación consiste en insuflar oxígeno en la colada de cobre fundido a 1200 grados centígrados. El oxígeno reacciona con los metales de las impurezas para formar óxidos que salen a la superficie de la colada como escoria, que luego es retirada mecánicamente. En esta forma, la colada queda libre de impurezas con un grado de pureza mínima del 99.95%. A estas alturas, el oxígeno ya cumplió con su misión de sacar las impurezas y puede haber una presencia de más de 1500 partes por millón de oxígeno en el cobre, no solamente por el que hemos insuflado en exceso, sino por el que se ha absorbido del ambiente durante el proceso. Este oxígeno debe ser reducido a menos de 400 partes por millón, so pena de afectar negativamente la conductividad y las propiedades mecánicas del producto terminado. Esto se logra en la etapa de reducción, durante la cual adicionamos carbono e hidrógeno para reducir el contenido de oxígeno. El carbono reacciona con el oxígeno para formar monóxido y dióxido de carbono, mientras que el hidrógeno reacciona con el oxígeno y forma vapor de agua. Los gases generados pasan por el sistema de control de la polución y son evacuados por la chimenea. En esta forma, el proceso de refinación de Cobres de Colombia Limitada ha logrado sus objetivos. Primero, obtener una pureza mínima del 99.95%. Segundo, lograr un contenido de oxígeno inferior a 400 partes por millón. Tercero, superar las exigencias de la norma ASTM B187 y garantizar un cobre refinado de alta conductividad apto para la conducción de electricidad. El proceso finaliza con la etapa de moldeado, donde el cobre líquido pasa al estado sólido en forma de cilindros de 5 y 6 pulgadas de diámetro,
que luego son cortados en segmentos llamados tochos. A partir de los tochos se realiza el proceso industrial de extrusión para la fabricación de las pletinas, barras, varillas y perfiles que integran nuestro portafolio. Nuestros productos, fabricados con cobre del 99.95% de pureza y según norma ASTM B187, han obtenido las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001 y han afianzado posiciones de liderazgo en la industria eléctrica nacional e internacional. Nuestro cobre refinado del 99.95% de pureza es utilizado para la fabricación de celdas y tableros eléctricos, barrajes equipotenciales, blindobarras, transformadores, generadores, motores, conectores y terminales. Cobres de Colombia Limitada. Somos líderes en la refinación del cobre.